Muchas veces nos encontramos en nuestra consulta con personas que nos plantean este tipo de dificultades. O son incapaces de decir que no frente a cualquier propuesta o proposición, o por el contrario dicen que no siempre sin discriminar si corresponde o no decir que no. Veamos detenidamente por qué, en qué condiciones y qué consecuencias tienen cada una de estas dos posibilidades con las que nos encontramos en nuestra consulta cotidiana. No, esta pequeña palabra de dos sílabas, que en su sentido más coloquial expresa negatividad, por ejemplo, frente a un pedido, y cuya sola pronunciación arrastra la carga emocional de la negatividad que expresa, puede en ocasiones convertirse, por mérito propio, en un problema de salud. Pedagógicamente podemos decir que hay dos grandes grupos de situaciones en el que el uso del no se transforma en patológico, en sintomático. Esto se da en primer lugar cuando la respuesta es repetitiva y estereotipada, sin que medie por parte de quien la emplea ningún análisis ni discriminación. Es decir, siempre se dice que no casi de manera automática. En segundo lugar, es también patológica el conjunto de situaciones opuestas, donde la persona es incapaz de decir que no, aun cuando sepa que no quiere, no pueda o no le interese o incluso le hace daño. Veamos con algún detenimiento los casos señalados. La persona que siempre dice que no. ¿Cuáles son las razones por las que alguien siempre responde que no? Se pueden indicar varias sin pretender que la lista sea completa. El no puede funcionar como un mecanismo de protección, para evitar involucrarse en terrenos desconocidos y que despierten angustia. Por ejemplo, el no a mudarse, aun cuando exista la posibilidad cierta de vivir en un sitio más amplio o más agradable. El no puede ser un mecanismo de autoexclusión social en personas que no se sienten seguras, interesantes o cómodas con los otros. Se visualiza en personas que no asisten nunca a un encuentro familiar o laboral o a una fiesta. Puede, por supuesto, reflejar también un ánimo pesimista y una mirada desesperanzada sobre sí mismo y el mundo. Esta situación la expresan frases como no voy a conseguirlo, no me van a entender, nada va a cambiar. El no puede ser un intento de autoafirmación, en aquellos casos en que alguien elige lo opuesto a lo que la persona de quien desea diferenciarse quiere, aún en contra de sus propios deseos. Por ejemplo, mis padres quieren que siga la carrera de Derecho, a mí me gusta, pero para oponerme a ellos, elijo Economía. Puede también ser una expresión transitoria de rebeldía, como se ve normalmente en algún momento de la adolescencia. En cualquier caso, la muralla defensiva que construye un no permanente y repetido refleja inseguridad, temor, desesperanza. ¿Tiene sentido? Ninguna conducta rígida lo tiene. La vida exige flexibilidad y el no como respuesta permanente termina siendo absurdo y restándole sentido a la existencia. Si la vida exige protagonismo y audacia, eso solo se consigue a través de un pensamiento reflexivo que facilite distinguir situaciones cambiantes que requieren respuestas diferentes. Como terapeutas es saludable invitar a nuestros pacientes a abandonar cierto pseudo confort, cierta ilusión de seguridad, incorporando alternativas que potencien sus recursos y les permitan construir un camino auténticamente personal. El otro gran grupo de situaciones clínicas se presentan en personas que no pueden decir que no. En general, son personas que intentan agradar siempre, que evaden potenciales conflictos, que se sienten obligadas por mandatos recibidos familiares o sociales cargados habitualmente de una fuerte impronta de deber. ¿Qué sentido tiene el no poder decir nunca que no? Veamos, en primer lugar no siempre agradan y más de una vez el fastidio por la situación o la persona que les pide algo es inocultable. Los conflictos se postergan pero no se resuelven. Las personas que se sienten o viven sometidas a mandatos se vuelven inseguras, viven en el entorno como amenazante y se sienten limitadas por la rigidez del mandato con escasa posibilidad de barajar opciones distintas. Viven con culpa el no cumplimiento del mandato.
Por lo tanto, ¿qué sentido tiene el no como opción? Depende a qué se le diga que no, con qué rigidez y capacidad de discriminación. Pero lo cierto es que ayudar a alguien a descubrir que se puede elegir cuándo decir que no genera mayor fortaleza psíquica, mejora la confianza de la persona en sí misma y le brinda un margen mayor de maniobra en la vida y de creatividad.